Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también sean bendecidos de parte de Dios. La palabra del día de hoy se encuentra en Jeremías, en el capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La señal del cinto podrido. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a las palabras de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí la segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde. Qué importante oír palabra de Dios. Y además de oírla, obedecerla. Y ahí está la cuestión que a todos nosotros nos involucra. Porque producto del afán de este mundo, como así también del querer servir diligentemente a la obra de Dios, muchas veces nos equivocamos y malentendemos la palabra de Dios y sus instrucciones no las seguimos conforme al corazón de Dios, sino conforme a nuestro propio corazón. Y es por eso que es importante que nosotros nos sometamos a Dios y le conozcamos por sobre todas las cosas. Cuando uno conoce a Dios, sabe qué corazón tiene y de qué manera está pensando. Pero cuando uno no conoce a Dios, es difícil muchas veces determinar de qué manera está pensando o cómo nos puede guiar. Y eso involucra que no hemos conocido sus caminos. Así también nosotros, cuando no conocemos a una persona, muchas veces vamos a tener un concepto equivocado de esa persona y vamos a pretender creer que sabemos lo que piensa, cuando en realidad no lo sabemos porque no nos hemos preocupado de conocerle detenidamente. La palabra de Dios nos las dejó para que le conociéramos a Él. Por eso la Biblia nos dice en Juan: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si alguien quiere conocer a Dios, debe de escudriñar la palabra de Dios. Y en ella hallamos vida eterna. Y nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios celoso, que hay algo que aborrece mucho, es la idolatría.
Y ser idólatra no cuesta mucho. Y por eso que nosotros los seres humanos, si queremos seguir a Dios, debemos de menguar. Debemos de tener un corazón humilde. No tenemos que tener un concepto mayor de nosotros, del que Dios nos ha dado. De lo contrario, nos vamos a equivocar. Porque perfectamente nosotros, como personas, como individuos, nos podemos convertir en nuestros propios dioses. Y no aceptamos correcciones. Y creemos que todo lo que hacemos es lo correcto. Y de nuestra forma, así nos convertimos nosotros en nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Y de esas cosas también tenemos que cuidarnos. El pueblo de Israel, Dios se encargó de juntarlo, de unirnos, pero se convirtió en un pueblo torpe, soberbio, idólatra. Aun cuando Moisés fue a buscar las tablas de los mandamientos, al volver se encuentra que el pueblo había construido ídolos. Así de fácil muchas veces nosotros convertimos ídolos con el afán de querer servir a Dios, de querer agradar a Dios. Nuestros pensamientos, nuestros corazones divagan de un lado a otro. Y la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es una realidad. Nuestro corazón nos engaña. Nos lleva de una emoción a otra, de un sentimiento a otro. Nos hace sentir felices en un momento y al segundo siguiente nos hace sentir ira. Debemos de conocernos a nosotros mismos. Y la forma correcta de conocernos es a través de la Escritura. Tenemos que tener dominio propio. Y la forma correcta de tener dominio propio es a través de la palabra de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida para tener dominio propio. De lo contrario, el ser humano se desbanda, va en pos de sus deseos, va en pos de su avaricia, va en pos de sus vanidades. La única manera que nosotros podamos tener dominio propio y obedecer fielmente a Dios, como dice la Escritura, es teniendo el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y a través de la señal del cinto podrido, Dios nos enseña muchas cosas, que de Él provienen todas las cosas, que Él tiene el poder de dar como así también de quitar, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que salva y bendice, pero así también es Él quien castiga. Por eso es el Todopoderoso. Porque hasta el mismo diablo debe de pedirle permiso a Dios si quiere tocar a alguien de los suyos. De lo contrario, no lo puede hacer. Es impensable. Y por eso que esta tarde te insto a escudriñar la palabra de Dios y a obedecerla con un corazón sincero, un corazón recto, manso y humilde. Te insto así también a buscar estos siervos que conocen a Dios y te puedan guiar en sendas rectas de justicia y de verdad. Que te ates en tus lomos el evangelio de salvación, el cual te da remisión de pecados, y que viva bajo la gracia de Dios que está en su justicia, para que puedas servirle fielmente.
con fe y con convicción. Pero nosotros necesitamos atarnos nuestros lomos con el Evangelio de la verdad. Y por nada del mundo cambiar este Evangelio. Ya que sin esta palabra, sin este Evangelio, sin la verdad, no podríamos acercarnos a Dios, ni mucho menos podríamos recibir remisión de nuestros pecados y el Espíritu Santo en medio de nosotros, ya que el Espíritu Santo no viene porque nosotros lo deseamos, no viene por esfuerzo humano. El Espíritu Santo llega a una persona porque ha conocido la verdad y la ha creído. Esa es la importancia del Evangelio. Pero muchos en estos tiempos van en pos de su propio corazón, como dice la Escritura. Se ha transformado en un pueblo soberbio. Soberbio porque no quiere obedecer a la verdad. Se aferra a sus tradiciones y costumbres, que para ellos son más importantes que la propia palabra de Dios. Es más importante para muchas personas qué es lo que ellos sienten en su vida, más que la propia palabra de Dios. Es como ellos observan la realidad, más que lo que Dios le pueda decir con respecto a la realidad de nuestra vida. Le dan más relevancia a la vida secular que a la vida espiritual. Es por eso que no pueden servir a Dios, porque Dios es espíritu. Y así también Dios nos manda a servir espiritualmente. Y eso es lo que busca, adoradores en el espíritu y en verdad. No hombres carnales que caminen bajo sus propias devociones, bajo su propio corazón, ya que nuestro corazón es inconstante, es engañoso. Pero cuando caminamos en el espíritu, el corazón de Dios no varía, no hay cambio, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Porque Dios es fiel en cuanto a su palabra y todo lo que Él dice lo cumple. No es hombre para que mienta. En Él no hay variación. Y el atributo esencial que Él siempre va a actuar con un corazón humilde y amoroso. Porque ese es el cimiento. Esa es la esencia de Dios, amor. Y es por eso que por amor muchas veces Él no puede permitir la maldad. Y muchas veces por amor Dios va a juzgar a la humanidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros comprender. La diferencia entre irse al cielo o al infierno depende si nosotros le creemos o no a Dios. Somos nosotros que muchas veces desechamos la palabra de Dios y por lo tanto somos nosotros los que nos enviamos voluntariamente al infierno. Cuando Dios nos ha dado su palabra para que la escudriñemos y alcancemos la vida eterna. Deja la soberbia de un lado. Deja de idolatrarte a ti mismo o de idolatrar tu religión o tu iglesia. Porque si en ella no predican la verdad, porque si en ella no te enseñan el camino de la justicia de Dios, el cual te permite recibir el Espíritu Santo, ¿qué podrás hacer tú en el tiempo venidero? ¿Podrás decirle algo a Dios? Jeremías hizo lo que Dios le mandó con respecto al cinto de lino. Porque esa es la función del profeta. Obedecer cada instrucción que Dios le dé. Porque cuando el profeta obedece a cada instrucción que Dios le da, él va a ver la obra de Dios.
y va a entender lo que Dios quiere decir. Pero cuando el profeta no obedece a las instrucciones de Dios, difícilmente el profeta va a entender lo que Dios quiere decir. Y el mensaje que va a entregar va a ser equivocado, va a ser erróneo, porque no ha visto a Dios por sus propios ojos. Jeremías obedeció y entendió lo que Dios le estaba diciendo, porque ese cinto se pudrió, está todo podrido, está todo corrompido. Eso pasa cuando el pueblo es soberbio, el pueblo se corrompe, todo se pudre, para nada sirve. Y eso es lo que Dios quería hacer entender a Jeremías, que su pueblo estaba todo corrompido, producto de la soberbia y de la idolatría, que su corazón no iba en pos de él, que su corazón iba en pos de sus propios deseos. No permitas que a ti te pase en tu propia vida. Examina tu vida, tu corazón. Porque un solo Dios debemos de tener en nuestras vidas. Y a este Dios amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero para eso debemos de entender quién es este Dios. Debemos de saber cómo es su corazón y qué nos ofrece. Debemos de creer lo que Él hizo por nosotros, porque de esa forma vamos a poder honrarle como Él se merece y vamos a poder dar la buena batalla, porque la palabra de Dios es espíritu. Y no significa que la letra sea espiritual, significa que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para entender la profundidad de la letra, porque esta letra mata. Aquellos que intenten interpretar la palabra de Dios literalmente van a tropezar una y otra vez. Y es por eso que necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso es que no es de todo y no es de quien quiera entender la palabra de Dios y hablarla. Es de quien Dios tenga misericordia y lo haya escogido para esa función. Así como en la antigüedad Dios escogió al pueblo levita para ejercer el sacerdocio dentro del tabernáculo, así también en estos tiempos Dios levanta varones para ejercer como siervos delante de Él. No todos fueron discípulos, no todos fueron apóstoles, solo aquellos que Jesús escogió y obedecieron a su llamado. Así también ahora, aquellos que Dios escoge y llama y obedece a ese llamado, son aquellos que pueden servir a Dios. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Somos soberbios, no? ¿Hay soberbia en tu vida? ¿Eres irreprensible? ¿Eres orgulloso? ¿Eres incorregible? ¿Ya no hay nada que tengas que aprender referente a la palabra de Dios? ¿Ya todo lo sabes? ¿Tienes toda la fe? ¿Conoces la verdad?
Sabes que nuestro Salvador vino mediante agua y sangre. ¿Entiendes por qué vino mediante agua y sangre? ¿O solamente crees que vino por sangre y que se levantó de entre los muertos al tercer día? ¿En qué Jesús crees tú? ¿El que murió en la cruz y se levantó entre los muertos? ¿O en aquel que vino a ser bautizado y crucificado y levantado de entre los muertos al tercer día? Debes de meditar en la palabra de Dios y entender claramente en quién estás creyendo. Porque si no conoces la verdad, te vas a inventar un Dios en tu corazón. Y tú creyendo que estás creyendo en el Dios de la creación, en el Dios de tu salvación, estás cometiendo el pecado de idolatría porque te has inventado un Dios el cual no es el bíblico. Y estás creyendo en un Jesucristo que no es el bíblico. Y es por eso es que de muchas cosas debemos de cuidarnos. ¿De qué vale en este mundo ser orgulloso, soberbio? Si nos vamos a ir una eternidad al infierno. ¿De qué nos vale? Deja la soberbia y el orgullo a un lado y vuélvete a Cristo de corazón. Búscalo de verdad. Arrepiéntete de tu maldad. Deja de hacer lo malo delante de Él. Deja de ir en pos de tu propio corazón y anda en pos del Evangelio. Camina en sendas rectas de justicia de verdad y no los caminos que tú has trazado conforme a tus propios pensamientos y deseos de corazón. Deja de juzgar por tus ojos carnales y comienza a ver con ojos espirituales. Porque grandes cosas Dios quiere hacer en medio de su pueblo, pero producto que el pueblo es soberbio, Dios no lo puede hacer. Porque Dios no quiere hacer su pueblo por fama, por alabanza y por honra. Eso quiere Dios. Nos quiere dar la fama, nos quiere dar la alabanza y la honra. Pero como está escrito, pero no escucharon. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Déjate guiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprende de Él. Corrígete. Y glorifícalo día tras día. Porque mientras tengamos soplo de vida, tenemos una oportunidad de poder buscarle. No desperdiciemos la oportunidad que Él nos brinda de hacer algo bueno en este mundo, de dejar una huella en este mundo, y una huella que trasciende esta vida, que es el Evangelio. Porque la palabra de Dios es la única que tiene poder para enviar gente al cielo o al infierno. Ella es la que nos edifica y nos restaura y nos da testimonio de Dios y de nuestra salvación. Y por eso que la necesitamos conocer y entender por sobre todas las cosas. Porque no se trata de memorizar los versículos y capítulos. Se trata de entender la Biblia. Y así nosotros vamos a entender el corazón de Dios. Y vamos a saber conducirnos en nuestros caminos. El pueblo está corrompido. Está todo podrido. Porque el cinto que se ató a los lomos se pudrió.
porque fueron en pos de su propio corazón. Desecharon el evangelio de la verdad por sus propias imaginaciones. Vuélvete pronto, pueblo, que el tiempo de Dios está cercano y será el crujir de dientes. Que Dios te bendiga esta tarde, que hasta aquí Dios me ha dado. Y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia. Y agradezco la oportunidad que nos da día tras día de poder buscarte, confiando y esperando que usted obre en medio de nosotros. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote en medio de los corazones. No nos deseches ni nos desampares, mi Señor. Y en misericordia hagas cada día en medio de nosotros. Guía a tu pueblo en sendas rectas de justicia y de verdad, para que de su interior corran manantiales de agua de vida. Guía al huérfano, a la viuda, como así también sea con el desvalido, con el humilde, con el despojado, con el desahuciado, con aquellos que buscan la ayuda tuya y esperan ese milagro en sus vidas. Obra en los hospitales, en las cárceles y en las calles, como así también dentro de los templos, como así también, Padre Santo, en los hogares. Gracias por esta bendición y en tu mano me encomiendo, Padre mío. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos y hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.